¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro relato más de traileros, donde las carreteras esconden más que simples historias. Pónganse cómodos, enciendan sus luces y prepárense para el viaje. Porque en el asfalto, nunca se sabe qué acecha en la oscuridad. Comencemos. El trailero. Crecer siendo hijo de un trailero, sin duda alguna fue una de las cosas más emocionantes de mi vida, pues aquel oficio siempre me pareció muy interesante y con gran adrenalina. Mi padre Emilio, mejor conocido como el trailero Perico, me inculcó aquel oficio con los años y aunque mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria, decidí que la ingeniería automotriz iría de la mano con aquel oficio, así que emprendí mi búsqueda y preparación profesional. Regresando un poco en el tiempo y en mi infancia, recuerdo perfectamente que mi padre siempre contaba historias de terror que solía vivir en la carretera, pues era algo normal para él y aunque muchas de las veces sentía que esas anécdotas no eran ciertas, había una curiosidad dentro de mí de vivir aquellos sucesos tan acelerados, pues eran historias que marcaban la vida de los hombres que dedicaban la gran parte de su vida en subir a trailers de carga y así comenzar grandes aventuras. Mi padre por fortuna o desgracia era uno de ellos, pues independientemente del trabajo disfrutaba pasar su vida en aquel tráiler color negro con toques rojos que lo hacían ver tenebroso por las noches. Al principio me daba miedo viajar con él, aún más cuando la noche llegaba, no obstante, siempre traté de demostrar valentía con mi padre, pues él era un hombre muy varonil el cual no temía de absolutamente nada. Hasta que un día después de un largo viaje al estado de Chihuahua, mi padre, que Emilio llegó a la casa con un semblante de miedo, se encontraba pálido y helado, como si algo lo hubiera impactado de una forma impresionante. Fue en ese momento cuando mi madre preocupada se acercó a él y le preguntó lo sucedido. Yo era muy pequeño en ese momento, así que mis padres se encerraron en la habitación para hablar de lo sucedido mientras yo pensaba que la vida adulta era muy complicada. Así que aquel día no supe con exactitud lo que había sucedido con mi padre, sin embargo meses más tarde, él se sentó a mi lado y me comenzó a relatar aquella tenebrosa y escalofriante historia. Aquel hombre, catalogado como uno de los más valientes del pueblo, había vivido en carne propia la presencia de un ser paranormal, pues mi padre juraba que se había encontrado en las curvas de un viaje a un trailero el cual se había quedado sin combustible, así que en medio de la nada, él fue el único que decidió brindarle ayuda y después de unos minutos estando con él, pudo presenciar cómo ese chofer cambia de semblante por completo hasta convertirse en calavera. Por un momento el buen Emilio pensó que se trataba de un sueño o quizá debía tomar un descanso, pues estaba alucinando por el largo viaje que había realizado, sin embargo se dio cuenta que en efecto aquel suceso era real, así que mientras trataba de correr hacia su tráiler, no le fue posible encontrar sus llaves por ningún lado. Realmente me habían advertido de aquellas vivencias paranormales, pero nunca pensé que me tocaría vivir en carne propia uno, exclamó mi padre. Al ir narrando lo sucedido, me percaté que efectivamente no mentía, me había dado cuenta desde el inicio al ver su rostro, aquel que en mi vida había visto, pues mi padre no era una persona capaz de demostrar sus sentimientos, emociones y mucho menos expresiones. Claramente él se encontraba en un abismo y confusión la cual hacía creer que por algo aquella alma de un trailero lo había elegido a él en el camino, quizá era una señal de la cual debía huir o al menos ignorar, pero conociendo al señor Emilio, sabía a la perfección que él no estaría dispuesto a dejar el tema en el olvido, sino todo lo contrario, buscaría una respuesta ante todas las dudas que se habían generado ese día, sin importar la respuesta y miedo que conllevan. Así que un día, mi padre tomó sus cosas, se despidió de nosotros y esta vez no partió a un viaje de trabajo, sino a uno personal en el cual le habíamos advertido que debía dejar de jugar con la muerte o aquello que lo había aquejado, así que en medio de todo, mi padre tomó sus provisiones y se marchó al mismo lugar donde había presenciado aquel espíritu. Mientras pasaban las horas, mi madre y yo nos encontrábamos realmente preocupados, sabíamos que aquel hombre era valiente y fuerte, no obstante, era nuestra familia y temíamos por su vida. Conforme pasaba el tiempo no sabíamos absolutamente nada de él, ni una llamada o algún aviso que advirtiera que estuviera bien y aunque en el peor de los casos era salir en busca de él, pensábamos que realmente lo estaría. Así que sin más, tomé mis cosas junto con mi madre y comenzamos un viaje el cual se convertiría en nuestra peor pesadilla, pues al dirigirnos a la estación de autobús, uno de los conocidos de mi padre que también se dedicaba al oficio, nos llegó con la noticia de que mi padre había muerto, había volcado su tráiler por unas curvas,
mismas que eran idénticas a las que nos había contado del suceso paranormal. En aquel momento no sabía qué pensar o hacer, pues era un niño el cual no sabía cómo resolver esos asuntos de adultos, simplemente dejé fluir mis emociones y así fue cuando años más tarde decidí seguir el legado de mi padre, compuse su tráiler y empecé a ejercer aquello que tanto amaba el señor Emilio. En el fondo sabía que aquel trabajo no me llenaba como quería, sin embargo, había algo dentro de mí que me decía que siguiera con lo planeado y así emprender cada vez viajes que me enseñaban cosas distintas. Así que un día después de dejar a un lado el miedo y hacerle caso a la experiencia y valentía que me heredó mi padre, decidí emprender un viaje hacia donde había pasado aquella tragedia. Realmente tenía miedo, pero también dudas de lo que había sucedido, pues en el fondo de mi ser, sabía que necesitaba tener una respuesta de todas mis tragedias. Dudé viajar de noche, pues mi madre tenía miedo de que me sucediera algo, así como a mi padre. No obstante, sabía que habría mayor probabilidad de encontrar una verdadera pista si me encontraba cuando la carretera se encontraba oscura y sólida, pues era muy difícil que alguien se arriesgara de bajar aquellas curvas de noche. Mientras más me acercaba al lugar, el miedo y frío se hacía evidente, las cosas comenzaban a tornarse complicadas a tal punto de arrepentirme y volver a casa. Sin embargo, no era posible hacer eso, así que en medio de aquel miedo, frío y desesperación, seguí mi camino y agarré fuertemente con las manos un crucifijo que mi madre me obsequió antes de partir a ese viaje. Llegué al punto de las curvas, uno de los miedos que había tenido desde que mi padre me las describían. Fue ahí cuando decidí estacionarme junto a un barranco oscuro y profundo. Me bajé del tráiler y comencé a pensar en cómo había sido exactamente la muerte de mi padre. Sin embargo, en ese momento sentí cómo llegaba otro tráiler a mi lado y fue también en ese momento donde sentí un terror indescriptible, pues no esperaba que sucediera algo de tal magnitud. Poco a poco observaba entre la neblina como un hombre se acercaba a mí, gritándome a lo lejos si todo estaba en orden, a lo que automáticamente asentí con la cabeza. Aquel hombre tenía un gran sombrero, unas botas de piel y un cinturón muy peculiar. Sin duda alguna parecía una persona que no temía como yo en esos momentos. Al estar a tan solo unos cuantos metros de mí, me preguntó con una voz preocupante qué era lo que yo hacía ahí, a lo que respondí que debía cerrar un caso de hace años. Fue en ese momento cuando dijo el nombre de mi padre, Emilio, así que al voltearme nuevamente y verlo a la cara pude observar perfectamente cómo aquel hombre comenzaba a convertirse en esqueleto. Aún recuerdo su sonrisa macabra, la cual se veía tan expresiva, y el mismo modo como empezaba a contarme la historia de mi padre, haciendo hincapié en lo valiente que había sido en vida, pero no lo suficiente para saber lo que realmente estaba sucediendo. Aquel espectro me afirmó que no había sido el causante de su muerte, ni mucho menos de las tragedias sucedidas. Simplemente mi padre era un hombre que no podía quedarse quieto y callado, lo cual lo llevó al descanso eterno. En ese momento yo pregunté de inmediato cómo estaba seguro de que mi padre se encontraba descansando en paz, a lo que ese hombre de identidad desconocida me respondió que no había podido consumir su alma, pues mi padre habría sido un hombre tan seguro de sí mismo que su alma se negó a trasladarse al cuerpo de ese ser tan siniestro. Conforme iba hablando, yo comprendía con exactitud las cosas que pasaban, ya que ese hombre había sido el primer tráiler en sufrir un accidente de tal magnitud, que su alma quedó atrapada entre esas curvas y jamás pudo salir de ahí, a menos que encontrara a una persona lo suficientemente débil de espíritu para poder consumir su energía. Todo explicaba los rastros de cruces que se encontraban en ese lugar, pues al parecer aquel hombre no había podido apoderarse de ninguna alma, sino todo lo contrario. Ese espíritu era tan débil que no era capaz de apoderarse de la energía de los hombres traileros, pues se dice que estos siempre son muy valientes y sin miedo a las adversidades, así como lo era mi padre. Fue en ese momento cuando las cosas se complicaron para mi persona, pues realmente yo era un trailero sin experiencia. Fue ahí cuando supuse que sería mi final, pues aquel ser maligno consumiría mi alma hasta dejarme ser una alma en pena como él. Fue en ese momento que recordé que portaba en el tráiler el crucifijo que me había dado mi madre, y aunque yo no era tan devoto ni creyente de la religión, era una de las pocas alternativas que tenía en ese momento. Así que sin más me dirigí hacia el carro, tomé el Cristo con todas mis fuerzas y fue así cuando arranqué rápidamente y a paso veloz para huir de ese lugar. Fue ahí cuando me di cuenta que mi padre realmente no mentía y que hasta en sus últimos días se fue siendo un valiente y guerrero de la vida, pues tenía la certeza de que él ya se encontraba descansando mientras que un ser de otro mundo me había ayudado a poder sobrevivir.
Aquella anécdota marcó mi vida a tal magnitud de dejar el oficio de trailero, pues no me sentía capaz de seguir y de ejercer un oficio tan peligroso como las personas que salen cada día y manejan por las noches sin temor alguno. Desde ahí ya no volví a saber nada de ese esqueleto, sin embargo cada vez en las noticias solía ver ese tipo de accidentes viales exactamente en el punto de esa carretera. Espero que les haya gustado el relato anterior. Pero el camino sigue y las sombras no descansan. Sigamos con el siguiente. Pónganse cómodos, ajusten los cinturones y comencemos. La curva del diablo. Soy de Acapulco, trabajo de taxista y formo parte del sindicato. Yo trabajo exclusivamente en el aeropuerto, me costó varios años poder meterme allí. Para que el sindicato te permita estar ahí te tienes que llevar bien con todos los buenos del sindicato, aparte de que hay que pagar una buena cuota. El monto promedio a pagar por un viaje desde el aeropuerto, por lo menos aquí en Acapulco, es de entre 300 a 500 pesos. Así como entre los doctores y personal de guardias nocturnas en los hospitales, se hablan sobre fantasmas y otro tipo de fenómenos paranormales. Entre los taxistas de aquí de Acapulco se habla de la curva del diablo. Está ubicada sobre la calzada Pie de la Cuesta, en la zona poniente de la ciudad. El motivo por el cual se le conoce como la curva del diablo es, de hecho, porque se dice que el rey del infierno se hace presente en ese tramo de la carretera. Y ese mito no solo es popular entre nosotros los taxistas, sino que también es un tema de conversación para los traileros. Pero antes de hablar de lo que ocurrió en la carretera me gustaría platicarles de otras 3 experiencias paranormales que me platicaron. 2 fueron los clientes y una fue de un compañero. Las 3 ocurrieron antes de lo de la curva del diablo. La primera me ocurrió en la clínica número 9 del IMSS, jamás se me olvida, porque, aparte de que fue la primera ocasión en que escuché de primera mano una experiencia de semejante naturaleza, a esa misma clínica yo llevé a mi madre en una ocasión que se me puso muy mala. Su estado era tal que no podía caminar y, por lo tanto yo necesitaba meterla en silla de ruedas. Entonces entré a la clínica a buscar, pero me dijeron que las 2 que ellos tenían disponibles estaban ocupadas, que, debido a la hora las que estaban guardadas ya no se podían sacar. Entonces, me dijeron que lo único que podía hacer era ir al área de emergencias a ver si ahí estaba una disponible. Cuando fui a buscar sí la encontré, pero solo tenía una rueda. Debido a la ineptitud de los servicios médicos de esa clínica, tuve que cargar a mi madre hasta el interior del hospital para que pudieran atenderla. Poco tiempo después fue que inicié como taxista, por lo tanto, evidentemente, aún no estaba en el aeropuerto. Uno de mis primeros clientes era un señor ya algo grande, no al grado de ser un anciano, pero se le notaban algunos achaques. Él vivía solo, y por eso me pidió mi número. En una ocasión me llamó durante la tarde, había sufrido un accidente en su casa y necesitaba ir al hospital. Me apuré para llegar pronto a su casa. La puerta del frente estaba cerrada. Le grité para saber que estuviera bien. Respondió y me dijo que la puerta del patio estaba abierta, que de favor intentara cruzar por el pasillo, y que si no podía me daba permiso de romper su puerta, que lo único importante era que lo llevara al hospital. Me las arreglé para cruzar la puerta del pasillo. No fue fácil, porque el señor tenía una reja de casi 3 metros de alto, además la tenía bien cerrada con un candado enorme. Aún así, pude cruzar y llegué al patio. Entré a la casa por la puerta trasera. El cliente estaba tirado en el piso, en una posición que, a simple vista, se podía saber que era muy dolorosa. Lo ayudé a levantarse, y lo llevé al hospital. El lugar más cercano era, precisamente, la clínica 9 del IMSS. En lo que llegábamos, para que el señor se distrajera un poco del dolor que estaba sintiendo, le conté la experiencia que ya las platiqué a ustedes. También le aclaré que iba a cargarlo si llegara a ser necesario. Afortunadamente en esa ocasión sí había una silla de ruedas disponible. Entré con el cliente, no solo para empujar su silla, sino también para llenar la hoja de ingreso. Le dieron un lugar y el doctor me dijo que podía regresar por él al día siguiente a las 8 de la noche. El cliente me comentó que no era necesario que yo volviera por él, que ya con la ayuda brindada era mucho y no quería molestarme más. Yo le insistí en que iba a ir por él al día siguiente. Eso hice. Ya estaba llevando al cliente de vuelta a su casa cuando me platicó que le pasó algo muy extraño dentro del hospital. Todo comenzó con que a él le debían cambiar el suero a las 3 de la mañana. La enfermera de turno, que era una muchachita de menos de 20 años, era la encargada de realizar el cambio de suero porque el doctor le especificó que ella tenía que hacerlo.
El doctor le recalcó a esa enfermera que si no lo hacía sería despedida. Al parecer ya las quejas de su desempeño eran recurrentes. Llegó la hora y la enfermera no fue a cambiar el suero. El cliente no sabía si la enfermera estaba dormida o si se encontraba en el baño. A él no le interesaba, lo único importante para él era que le cambiaran el suero porque era lo que le quitaba el dolor. A las 3:20 llegó otra enfermera, un poco más grande de edad, cabello de otro estilo, también de otro color. Además esa enfermera era más bajita que la primera. Inclusive el cliente me mencionó que la vibra de esa otra enfermera emanaba mucha confianza. Se sintió atendido por un miembro de su familia. Ella fue excesivamente amable, le preguntó cómo se sentía, le cambió el suero sin causarle ninguna molestia. Ya por último, antes de irse, la enfermera le acercó un vaso de agua a mi cliente y se despidió diciéndole que si necesitaba cualquier otra cosa, sin importar de qué se tratara, que nada más la llamara y ella iría a ayudarlo. En la mañana, cuando el doctor fue a verlo, mi cliente le comentó que había tenido problemas con la enfermera durante la noche, pero que por suerte otra enfermera lo ayudó, y le contó todo tal cual yo ya se los dije. Cuando el doctor le preguntó sobre cuál era la enfermera de la que recibió ayuda, mi cliente describió la apariencia física de esa enfermera. Entonces el doctor, un poco incómodo, le contó que la enfermera que lo atendió tenía más de 20 años de muerta. Esa fue una de las experiencias que me contó un cliente. La otra me ocurrió 3 años después. Yo estaba llevando a un estudiante al CETMAR número 18, que viene siendo el equivalente a una preparatoria. Estábamos yendo hacia el plantel en el que estudiaba aquel joven muchacho, que está sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín. En el trayecto, el muchacho me empezó a hacer plática. Uno de sus maestros le había encargado hacer una serie de preguntas a un trabajador que no fuera de su familia y decidió hacerme las preguntas a mí. Eso, aunque pueda parecer ridículo, me hizo sentirme bien. La gran mayoría de esas preguntas no eran más que simples banalidades, pero la última era si yo conocía a alguna persona que hubiera tenido un encuentro paranormal. Me lo pensé un momento, pero decidí que sí le diría. Decidí que le contaría lo que me había dicho anteriormente el cliente al que llevé hasta la clínica número 9 del IMSS. El muchacho me preguntó si yo creía en esas cosas. Lo que le dije fue que yo creía que muchas veces nuestro cerebro nos hacía malas jugadas. Yo no era un experto en el tema en aquel entonces, y tampoco soy un experto ahora, pero siempre me gustó leer, por eso pude estructurar la respuesta que le di al muchacho. Entonces el estudiante me dijo que él sí creía en fantasmas, porque en su plantel educativo se aparecía uno. El muchacho se dio cuenta, debido a la expresión de mi cara, que yo no creía lo que me estaba diciendo. Entonces él me retó a caminar por afuera de la barda de la escuela. Dijo que si lo hacía podría sentir la energía tan fuerte que emanaba de ese lugar. El estudiante también me contó que dentro de algunos salones podían escucharse risas, solo para que después un niño apareciera de la nada y se alejara corriendo a toda velocidad. Para ser completamente honesto con ustedes, al principio no le creí ni la mitad de lo que le escuché decir, pero, tras pensarlo unos momentos, llegué a la conclusión que sí podía ser cierto lo que aquel estudiante me había contado. Un año después fue el incidente del compañero taxista. Les cuento. Él andaba en el centro de la ciudad, en la zona donde las personas andaban de fiesta. Era de madrugada. Entonces de uno de los establecimientos salió una mujer con pintas europeas. La mujer, que era joven, no salió acompañada, miraba hacia todos lados, y, en cuanto vio el taxi de mi compañero le hizo la señal. Él fue hasta donde estaba ella para que se subiera al taxi. El compañero le preguntó si iba a esperar a alguien más, pero la mujer le dijo que no, que por favor pusiera el taxi en marcha. La mujer se veía confundida, desorientada, estaba pálida, pero no parecía ser su tonalidad natural de piel, más bien parecía que acababa de sufrir el susto de su vida. Luego de avanzar varias cuadras en línea recta, mi compañero le preguntó a dónde quería que la llevara, pero la mujer ya no le respondió. Él volvió a preguntarle pero solo hubo silencio. Él la miró por el retrovisor y se dio cuenta que la mujer estaba acostada y con los ojos cerrados. Al parecer se había quedado dormida. Mi compañero no sabía qué más podía hacer. La movió para intentar despertarla pero nada funcionó. Él condujo hacia un hospital. Cerca de llegar vio una banca, se detuvo, cargó a la mujer y la recostó sobre la banca. Mi compañero no quería que fueran a pensar que él era responsable de haberle dado algo a la mujer para dejarla inconsciente y aprovecharse de ella, por eso la dejó ahí, para evitarse problemas. Pero, justo cuando la estaba acomodando en la banca se dio cuenta que la mujer tenía una herida muy grave en el cuello.
parecía una mordida, aún estaba sangrando. Ahí mi compañero se preocupó, acercó su mano a la boca y nariz de la mujer y se dio cuenta que no estaba respirando, le intentó tomar el pulso y tampoco sintió nada, la mujer estaba muerta. Mi compañero volteó hacia todos lados, para asegurarse que nadie lo hubiera visto, y luego se alejó de ahí a toda velocidad. Alguien, o algo, había mordido brutalmente a esa mujer dentro de ese establecimiento, pero nunca se sabrá qué fue lo que ocurrió en realidad. Ahora sí, les cuento de la curva del diablo. La primer persona que a mí me platicó que era 100% cierto que el diablo se aparecía ahí, fue un amigo trailero, Hugo se llamaba. Él murió hace 2 años en un brutal accidente en carretera, ocurrió mientras viajaba a Guanajuato. Recuerdo muy bien el día que nosotros tuvimos esa conversación. Yo aún no estaba asignado al aeropuerto, nos reunimos en un bar, yo andaba en mis 20s y Hugo ya tenía poco más de 40. Estábamos platicando sobre que él, antes de ser trailero, fue taxista por 9 años, y que dejó los taxis luego de que se le apareciera el diablo. A mí me dejó intrigado y le pedí que por favor me contara la historia, aceptó pero me hizo invitarle otra cerveza. Lo que él me dijo fue que una mujer le hizo la parada en esa curva, cosa rara, pero se detuvo porque al tomar el viaje en la carretera la cuota sería más alta. Antes de salir de la carretera esa mujer empezó a transformarse. Hugo, del susto, casi se sale de la carretera, tuvo que frenar de golpe para no voltearse, con miedo miró por el retrovisor y la mujer ya no estaba. Su historia, sobre todo la forma en la que me la contó, fueron muy convincentes. Además, yo no tenía ningún motivo para dudar de Hugo, él no ganaba nada inventándome algo como eso. 3 años antes de que mi amigo muriera yo estuve a punto de morir en la carretera, precisamente en la curva del diablo, pero déjenme les cuento desde el principio cómo ocurrió todo. Ese día, como a las 9 de la mañana, yo estaba desayunando en un puesto de mariscos, ahí cerca de la playa. De hecho, como mi taxi estaba como a 20 metros del puesto de mariscos, vi que unas personas, que traían equipo fotográfico y esas cosas, estaban parados al lado de mi taxi. Tuve que decirles que yo era taxi de aeropuerto, que podía moverlos pero con la tarifa del aeropuerto. Estuvieron de acuerdo porque en ese momento no había ningún otro taxi cerca y ellos tenían prisa de llegar a su hotel para empacar todo y de ahí irse al aeropuerto porque su vuelo salía a las 2 de la tarde, y aunque pudiera parecer que era temprano, de donde estábamos, en la playa, el hotel quedaba a 1 hora, y del hotel al aeropuerto era otra hora. Entonces, ya sumando el tiempo en lo que terminaban de alistar las maletas, llegaríamos al aeropuerto prácticamente a mediodía. Me apuré a terminar mi cóctel y luego moví a los clientes. En efecto, llegamos al aeropuerto faltando 20 minutos para las 12. Ellos, debido a que llevaban equipaje frágil, el equipo de fotografía, tenían que hacer un proceso diferente con sus maletas, algo así me explicaron, no les entendí muy bien, el punto es que muy apenas alcanzarían a subir al avión. El resto del día estuvo bien, hice un último viaje y luego, para volver a mi casa, ya sin dar servicios, tuve que pasar por ese tramo de la carretera, era de noche. De pronto, un auto rojo que iba adelante de mí, a mi izquierda, derrapó y se impactó con el auto que estaba frente a mí, en mi mismo carril, un auto blanco, yo tuve que frenar de golpe. El auto rojo, al momento en que impactó al auto blanco lo empujó hacia la derecha, donde justo iba pasando un tráiler, el auto blanco solo golpeó contra las llantas del tráiler, pero fue suficiente para que ese auto se volteara y empezara a girar sobre la carretera. Todo eso ocurrió en cuestión de 2 segundos, inmediatamente después una camioneta me golpeó por detrás, porque yo había frenado de golpe y a la camioneta no le dio tiempo de detenerse antes de impactarme. Mi taxi quedó entre el auto rojo y la camioneta. Después del golpe ya no supe qué pasó, pero sí podía escuchar que los autos de atrás frenaban y chocaban unos con otros. Por más increíble que parezca, no hubo ningún muerto, la peor parte se la llevaron las 3 personas que iban en el auto blanco que se volteó, pero por fortuna llevaban su cinturón bien puesto, solo se golpearon fuerte, pero todo bien. Todo el caos que se ocasionó tardó horas y horas. En cuanto llegó tránsito y protección civil yo me apuré a dar mi versión de los hechos, identificar mi auto y dar toda la información necesaria para librarme de toda responsabilidad. Los de protección civil me ayudaron a ponerme en contacto con un amigo que también era taxista,
Ya le dije dónde estaba y fue junto con su hijo mayor, mi amigo en el taxi y su hijo en su auto particular. Cuando llegaron, que ya eran como las 2 de la madrugada, les platiqué cómo estuvo todo el desbarajuste. La ambulancia ya me había revisado, no ocupaba ni ir al hospital, yo podía irme, mi amigo me dejó su taxi y él se fue con su hijo en el auto particular. Apenas me estaba subiendo al taxi de mi amigo, cuando una mujer se me acercó, me dijo que su auto estaba fuera de uso debido al choque, que si le podía hacer el favor de llevarla a su casa. Acepté. Era una mujer delgada, de cabello largo color azabache, no quiso sentarse en el lugar del copiloto, ella se fue atrás, ya que nos acomodamos le pregunté a dónde quería que la llevara. Ella quería saber a dónde iba yo y por dónde me iba a ir, porque afirmó que no se sabía la dirección pero sí sabía cómo llegar. Ya le expliqué la ruta que iba a tomar, ella sonrió de forma breve y me comentó que ya estando cerca me avisaba. Yo intenté hacerle plática, quería saber cómo fue que experimentaron el choque de los autos que estaban detrás de mí, porque claramente yo no había visto nada, solo lo que les conté. Pero la mujer estaba muy callada, no importaba la pregunta que yo le hiciera, a todas me respondía con una sola palabra. Ahí me empecé a preocupar, pensé que a lo mejor la mujer se encontraba aturdida y confundida por haberse golpeado fuerte la cabeza, y, quizás, por eso me estaba contestando de esa forma. Me asomé por el retrovisor para ver si se encontraba bien, pero la carretera era oscura y la luna estaba cubierta por las nubes, me fue imposible verle el rostro. A los 600 metros un tráiler pasó en sentido contrario al que iba yo, y con sus luces largas iluminó el interior de mi auto, entonces aproveché para ver bien a la mujer por el retrovisor, pero en el momento en que lo hice la mujer ya no estaba. De la impresión, y también por el susto, orillé el taxi y me bajé rápido, abrí las 4 puertas del auto, el interior estaba vacío, yo no entendía qué rayos pasaba. Me quedé parado frente al taxi, confundido, entonces, a unos 70 metros, vi una silueta, estaba caminando en mi dirección. Cuando las luces de un auto que pasó iluminó a esa silueta pude ver al diablo, rapidísimo entré al taxi y me largué de ahí. Sigamos con el siguiente relato. El camino muerto, historia de terror. Mi nombre es Enrique, esto me sucedió en carretera mientras trabajaba hace casi 10 años. Recorría el camino del norte de la Sierra Chihuahua, en la temporada invernal del año. Cualquier persona que haya visitado esta parte de México sabe que el área siempre es fría, pero en época invernal, la temperatura suele descender a. Si bien esto me sucedió hace ya casi una década, lo acontecido ahí y los detalles de todo lo vivido están presentes en mi cabeza como si hubiera ocurrido hace apenas algunos días. Estoy seguro que una experiencia de este tipo jamás se olvida. Manejaba mi camión, remolcando un cargamento de comida enlatada y diversos productos para un supermercado. Llevaba ya algunas horas de recorrido, y empezaba a sentirme cansado. Era normal, pues los choferes solemos ignorar el cansancio en carretera, pues tiempo después se pasa, o también a veces, cuando vamos bien de tiempo, dormir un rato en el mismo tráiler puede hacer la diferencia, aunque sean 30 o 40 minutos de sueño únicamente. La carretera estaba congelada, el camino escarchado hundía el centro de una ladera con árboles y pinos para abrir el camino, todo hasta donde alcanzaba la vista era blanco, marrón y verde, el cielo gris era el escenario donde bailaban nubes grises cargadas de agua hecha nieve, que estaría por caer en cualquier momento. Los camioneros usualmente solemos estar bastante al pendiente del reporte del clima, pues en primer lugar, te ayuda a ir preparado con una chamarra extra en caso de que la temperatura descienda, y en segunda, la predisposición de saber si vas a transitar por un camino nevado, congelado, seco o húmedo es importante para mantenerse eficiente y llegar más rápido al destino. Transcurrían las 4 de la tarde e iba más o menos a medio camino de mi destino, cuando el cielo empezó a rugir de manera estrepitosa. Minutos después, la nieve comenzó a caer del cielo. Las fuertes ventiscas estrellaban los pequeños copos de nieve contra el parabrisas, dificultando la visibilidad en el trayecto. Hubo un momento en el que avanzaba apenas a 50 kilómetros por hora, pues el vidrio frontal estaba totalmente nublado por el temporal, y era riesgoso continuar a altas velocidades por el sendero gélido de la Sierra del Norte invernal. Salí de la pequeña cordillera, y a mi izquierda quedó un acantilado de unos 50 metros de profundidad, lo cual me obligaba a ir con aún más precaución que hace algunos momentos.
El acantilado era bastante temido por los que comúnmente transitaban por el área. De hecho, no solamente era temido, sino que en bastantes ocasiones era evitado. Algunos choferes suelen tomar una ruta alternativa que rodea la depresión territorial de la zona, y lo hacían con mayor razón cuando el clima no era el adecuado para tomar viajes largos. Camino Muerto era el nombre que poco a poco se fue ganando este tramo del kilómetro 47, no solamente porque no hubiera nada a kilómetros a la redonda, ni por los cadáveres de los coches que eran vestigios de antiguas tragedias, tampoco por las bajas temperaturas que podían congelar en seco a la flora e incluso la fauna local, sino por el extraño y bizarro rumor que le recorre, el de un monstruo que ronda el lugar, pendiente de lo que sea que pase por ahí, sea un animal o una persona. La criatura, según cuentan, se desplaza a grandes velocidades por el terreno nevado, galopando en sus cuatro extremidades, a veces, utilizando la copa de los árboles para desplazarse mejor y llegar más rápido a sus presas. La apariencia de este ser es desconocida. Algunos dicen que es parecido a un primate no evolucionado, algo así como el eslabón perdido del que hablan algunas conspiraciones en libros y códices. Otros aseguran que se asemeja más a un ser alienígena, con espinas en su espina dorsal y grandes, largas y afiladas garras que fácilmente podrían rebanar una lámina de metal macizo. Personalmente no creía que algo así pudiera existir. Pensaba que el origen de esos mitos eran animales salvajes comunes, y por lo lejano del territorio a la civilización, se había hecho el efecto de bola de nieve, nunca mejor dicho, sobre un animal misterioso que recorría la Sierra Nevada. Debido a mi escepticismo no di el rodeo habitual que dan los demás camioneros, pero eso no significaba que tuviera menos cuidado al transitar el sendero, pues el peligro era real, para mí, no el de un ser sobrenatural nunca antes estudiado por el hombre, sino el de algún animal salvaje, pues habían motivos de sobra para saber esto. Hace 3 meses encontraron el camión de Ricardo, un veterano de los caminos a tráiler, avarado, exactamente a la mitad del kilómetro 47, entre la nieve y algunas ramas caídas. Había un rastro de sangre que se hacía aún más notorio por la abundante materia acuosa congelada que cubría el camino, así que las autoridades policiales no batallaron para dar con el final del rastro rojizo. Ahí se encontraba Ricardo. Una parte de su cuerpo estaba tendida en el suelo, la otra, en la copa de uno de los árboles colgando. Es difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Se supo que la policía dio con los restos del desafortunado hombre, pero su piel estaba separada del resto de lo que era su constitución física. Esta yacía tendida en el suelo, empapada en su propia sangre. Arriba, en lo alto del árbol, los músculos rojizos y aún calientes del sujeto, colgaban inertes, como si hubiera sido estratégicamente colocado ahí, como un trofeo de caza. No se supo qué fue lo que acabó con la vida de Ricardo. De hecho, las averiguaciones continúan, pero el hecho le dio rienda suelta a las teorías sobre el temido monstruo que mencionan, habita por estos desolados lugares. Lo que creía yo es que los hechos eran ciertos, pero no sabemos hasta qué punto. El pánico colectivo hizo de las suyas, causando que el boca en boca fuera exagerando los hechos originales. Puede que la muerte de Ricardo haya sido mucho menos visceral de lo que la describen, puede que se haya tratado de simplemente un accidente desafortunado que a cualquiera le podría pasar en una parte indefinida del país, incluso del mundo, y que poco o nada tenía que ver con un ser de misteriosa naturaleza. O también podía ser que las leyendas fueran ciertas, y que todo haya pasado tal cual se contó, pero personalmente nunca me dejé intimidar por estas disparatadas afirmaciones. Otra de las extrañas características del Camino Muerto es que las comunicaciones suelen ser muy inestables. La radio, la señal de teléfono y cualquier tipo de equipo digital empieza a fallar. De hecho, muchos de los que se atreven a transitar el Camino Muerto saben que ya entraron a él cuando la radio empieza a transmitir solo estática, y se daban cuenta que salían. Cuando la música volvía a escucharse, debo de reconocer que a esto no le encontraba una explicación lógica. Era algo que simplemente era raro, y realmente no tenía una solución a la cual acudir. El tormentoso clima no amainaba. Entonces, en medio del vendaval, escuché el sonido de aire saliendo a presión, y como el camión se inclinaba ligeramente hacia un lado, había pasado lo que nadie deseaba que le ocurriera en el Camino Muerto. Se ponchó un neumático de mi transporte. Me bajé para ver el daño. La llanta derecha de atrás se había perforado. Lo raro es que no había un agujero, sino que el neumático parecía haberse rasgado, como las costuras de una fina tela. Tampoco encontré el objeto que causó el desperfecto.
Fui a la cabina posterior del tráiler por una de las refacciones, cuando a unos metros de mí escuché el sonido de unos pasos que se movían aparentemente cautelosos. Me giré y me sobresalté al ver un niño pequeño al borde del camino, de pie y aparentemente observándome. Digo aparentemente porque no podía ver su rostro. Lo tapaba el gorro de una chamarra roja acolchada que llevaba puesta. También vestía un pantalón café claro y unas botas marrón de nieve. Era cuanto menos preocupante ver a un niño pequeño ahí solo, pues su presencia no tenía razón de ser en ese momento y en ese lugar. Llamé su atención, pero no me hizo caso. Bajé de la cabina posterior. Ya ni siquiera me acordaba de que hace segundos me puse a buscar la refacción del neumático ponchado, pero al intentar acercarme al pequeño, este salió corriendo. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Era una situación totalmente improbable. No podía simplemente cambiar la llanta e irme. Tal vez el niño había sufrido un accidente, tal vez había un coche a algunos metros, donde sus padres se encontraban heridos, o necesitados de ayuda, o no lo sé. Habían demasiadas posibilidades ante la inesperada presencia de un infante en medio de la nada, de la Sierra Nevada y de los primeros vestigios de lo que parecía, sería una tormenta de nieve de considerable proporción. Seguí al niño fuera del camino, me adentré fuera de la carretera, de lo único en ese lugar que denotaba pistas de civilización, pues lo demás era totalmente silvestre e inexplorado. Le gritaba al niño, pues conservaba la esperanza de que se detuviera, y poder hablar con él, pero era muy rápido, o quizás yo era muy lento, pero solo veía un punto rojo que se movía entre los árboles y la nieve, el cual cada vez se iba haciendo más y más pequeño, hasta llegar a perderlo de vista. Me detuve unos momentos, pues estaba hiperventilando. Mi aliento hacía un vapor frío al salir de mi cuerpo y chocar con la temperatura ambiente. Después de tomar aire pude seguir caminando, pero mi esperanza de encontrar al pequeño se hacía cada vez menores. Tampoco quería adentrarme demasiado en esa área del camino muerto, pues sabía que pronto podía desorientarme y perderme, y ahí, sin señal en el teléfono y sin poder llegar a mi camión, estaría metido en un problema grande. Caminé un poco más y di un último grito con todo mi aliento llamando al niño. Era lo más que podía hacer en esa situación. Planeaba cambiar la llanta, y saliendo del camino muerto, llamar a la policía y notificar sobre mi avistamiento de un pequeño en medio de la sierra, a inicios de una tormenta de nieve. Me puse en camino de vuelta hacia mi tráiler, cuando escuché un leve murmullo a mis espaldas, lo que me hizo darme la vuelta rápidamente. No vi nada alrededor, pero luego escuché el ajetreo de las hojas de los árboles, y vi nieve cayendo de ellos. Alcé la mirada y no pude ver nada más que el movimiento de las hojas y ramas que constituyen la copa de la fría flora local. Empecé a alertarme, pues comenzaba a sentirme acechado. Tenía el sentimiento de tener por lo menos un par de ojos encima de mí todo el tiempo, y me di cuenta demasiado tarde de que me había quedado totalmente expuesto a un depredador de las inmediaciones. En esos instantes no pasaba por mi mente las leyendas de la criatura que dicen que ronda esa parte de la sierra, pero más temprano que tarde vería de qué se tratan dichos rumores. Empecé a caminar con paso apurado en dirección hacia la carretera, y fue segundos después de esto cuando indudablemente vi una figura, un bulto, saltando desde lo alto de un árbol hacia otro, escondiéndose entre las ramas, como acechándome. En ese momento mis alarmas se dispararon y empecé a correr, a huir con más apuro que cuando llegué persiguiendo al niño que no logré encontrar. Veía a mi alrededor cómo el follaje de los árboles se meneaba con el turbulento paso de algo que era evidentemente pesado, pues lograba violentas sacudidas entre las ramas por las cuales se abría paso. En esos momentos pensé que tal vez estaba cerca de un primate grande, y me negaba a considerar la opción de tomar como ciertas las leyendas que circulan por ahí. Luego escuché un fuerte aullido, grave y profundo, el cual se originaba a unos 20 metros de mí, lo cual me hizo inundarme de terror. No era el aullido de un mono o de algo parecido, tampoco de algún otro animal que haya escuchado con anterioridad. En ese momento, mis nervios empezaron a congelarse, y mi cuerpo respondía torpemente a las indicaciones que mi cerebro le brindaba. En medio de mi desesperación, caí al suelo y me di un golpe que me dejó algo aturdido, lo cual me sirvió para frenarme un momento y tratar de moverme con más cautela. Al levantar la mirada, mientras estaba en el suelo, pude ver a unos cuantos metros de mí la carretera, y el tenue brillo del metal de mi tráiler, lo cual me devolvió algo de tranquilidad. Me levanté y seguí corriendo, y casi al llegar al camino, escuché un fuerte gruñido a mis espaldas, a solo unos cuantos metros de mí. Me di la vuelta, y a día de hoy,
Casi 10 años después, aún no sé de qué se trata lo que vi entre los árboles y la nieve, en ese solitario camino escarchado. Una criatura sin pelo, y con la piel gris, de ojos pequeños pero brillantes, me miraba fijamente, sus dientes sobresalían de su hocico, no había nariz, solamente un tabique cubierto de piel grisácea y seca, no era un mono o alguna clase de primate, pues su delgado cuerpo y su morfología en general no coincidía con este tipo de animales, además de que ellos no habitan la sierra de Chihuahua. No tenía pelo, o más bien tenía un vello muy poco poblado y delgado, pero una de las características más extrañas era que su cabeza se asemejaba mucho a la de un humano, su cráneo era totalmente redondo, su mandíbula sobresaliente, adecuada para los grandes dientes que portaba en el hocico, las orejas, largas y puntiagudas, y parecía tener una enorme facilidad para recorrer largas distancias únicamente con el balance que hacía con sus largas extremidades. Al ver a este ser directamente, este volvió a gritar con un aullido ensordecedor y yo me eché a correr. Segundos después de continuar mi huida, podía sentir cómo sus pasos se acercaban a mi espalda, quizás un detalle que salvó mi vida, y me permite contar esta historia a día de hoy, es que, al momento de ver al niño del otro lado del camino minutos atrás, olvidé por completo lo que estaba haciendo antes de percatarme de su presencia, por lo cual, dejé la puerta de mi tráiler abierta, lo que me permitió meterme directamente en la cabina y cerrar la puerta, de otro modo, me hubiera detenido a buscar la llave, y el simple proceso de abrir el acceso, me costaría vitales segundos de tiempo en esa situación. Al meterme a mi tráiler y cerrar la puerta detrás de mí, escuché el aporreo de algo contra la puerta, la criatura empezaba a embestir el camión, y este se mecía de un lado a otro, era muy extraño, su peso no correspondía a una fuerza física tan grande, era ilógico que ese animal pudiera mover un camión de toneladas de peso solamente con embestirlo, pero lo estaba logrando. En medio de la ventisca, y mientras estaba siendo asediado por el extraño ser, vi una luz acercándose desde mi izquierda, por la carretera. Conforme esta luz se hacía más fuerte, la insistencia del extraño ser empezaba a ser menor. Cuando la luz ya estaba demasiado cerca, hubo un gruñido y el movimiento del tráiler cesó. Un coche patrulla transitaba el camino, e iba hacia el norte, pues no había alcanzado a llegar a su destino a tiempo para resguardarse de la tormenta helada. Me asomé por la ventana de mi tráiler y llamé la atención del policía. Él me vio pronto y se orilló, le pedí que me llevara al poblado más cerca y así lo hizo. Cuando subí a la parte trasera de la patrulla miré hacia atrás y el ser ya no se encontraba por ningún lado, fue como si hubiera desaparecido, aunque la visibilidad del entorno era limitada debido a la tormenta, lo que alcancé a ver fue un pequeño punto rojo, el cual no estoy seguro si es lo que creo que era, pues pronto volvió a desaparecer. Al llegar al poblado, estuve indeciso sobre contarle la verdad o no a la policía local, pero al final terminé haciéndolo, claro, con el debido cuidado de no parecer alguien que se dejó llevar por la superstición y la desesperación de un momento así. Dije que lo que había visto era un animal salvaje que intentó atacarme, el cual tenía un aspecto que no logré reconocer, era la verdad, no estaba mintiendo en lo absoluto, claro, el aspecto del ser era algo que no se asemeja nada a cualquier animal o cosa que hubiera visto antes, pero no ahondé en esos detalles, pues me parecía innecesario. También les hablé sobre el niño que logré ver ahí solo, a lo cual la única respuesta que tuve fue que habría una investigación al respecto. No fueron imaginaciones mías, pues días después volví por el camión acompañado de otras personas, la puerta del tráiler del lado del conductor estaba ligeramente abollada, y tenía algunos raspones, como si algo la hubiera estado meciendo. Tuve la suerte de que nadie robó nada del camión, y también de que el policía que pasó por ahí ese día me haya encontrado, pues el Camino Muerto es muy conocido por las leyendas que circulan en la localidad, las cuales ahora sé que tienen algo de cierto, sé que ahí hay algo en ese lugar que no pertenece a alguna cosa antes vista, sé que las leyendas del Camino Muerto son reales, tal vez no como las cuentan algunos, pero el origen de estas tiene un fundamento que pude ver con mis propios ojos, y fue lo más aterrador que me ha sucedido en la vida. Un cabo suelto del que nunca tuve una respuesta fue el niño, a no ser que haya alguien viviendo en las inmediaciones, no tiene sentido que alguien hubiera andado por ahí, no hay alguna casa o cabaña cerca, el poblado más inmediato está a varios kilómetros del lugar, y no supe sobre reportes de desapariciones, la policía no dio con nadie después de mi reporte, y de haber habido un niño rondando por esa soledad, seguramente se hubiera topado con la criatura que yo me encontré, o más bien, la criatura que me encontró a mí. Por momentos he pensado que el niño es un gancho,
una forma de atraer desconcertados a los que transitan el camino, hacerlos bajar de sus transportes y que vayan a buscarlo, internándose en lo más inhóspito del lugar, donde son una presa fácil para la criatura que ahí habita, y nadie habla de un niño pequeño que va por el borde del frío camino porque hasta ese día, nadie había vivido para contarlo, pero claro, solo son especulaciones mías. Han pasado casi 10 años desde entonces, y por ninguna razón vuelvo a recorrer el camino muerto, siempre doy el rodeo que hace que te demores más en llegar a tu destino, pero que no alberga el peligro de encontrarte con algún ser misterioso y desconocido. Tampoco me encargué de difundir mi experiencia entre mis compañeros de camino, pues la fama del lugar ya era suficiente, y poco o nada contribuiría mi relato a lo que ya se cuenta. Me daba miedo también que la gente empezara a creer que mi cordura se estaba deteriorando, pero hoy me atreví a narrar esta experiencia, poco antes de que se cumpla una década de lo que viví ahí, en el camino muerto. Gracias por haber llegado al final del relato. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más relatos oscuros de la noche. Nos vemos en la próxima historia, si es que la oscuridad nos lo permite.